Bueno, ahora te quiero preguntar sobre algo porque no podemos cerrar, irnos luego del podcast y no preguntarte sobre Chris Kyle, ¿vale? Tu biografía en tu biografía pública se menciona tu trabajo con Chris Kyle. Cuéntanos un Bueno, poco cómo fue esa colaboración con Chris Kyle. pues ya te digo, es por el networking. Yo a Chris Kyle lo conocí en el SHOT Show. En el SHOT Show. Claro, yo a Chris Kyle lo conocí en el SHOT Show, porque fíjate lo que es la vida. A mí que era el presidente de la Asociación del Calibre 50, no me dieron la autorización de seguridad, porque la Asociación del Calibre 50 todos los años da un briefing en el curso de francotiradores en St. Louis para los SEALs de lo que se ha sacado nuevo del Calibre 50, todos los años. En el curso que dan ellos, que el curso lo hacen en St. Louis. Ahí van de la costa este y de la costa oeste. Bueno, pues a mí no me autorizaban porque era extranjero. Claro. Y esto era alto secreto. Entonces, yo era un miri. O sea, era alto secreto, yo no podía. Entonces, claro, para compartir información, pues tienes que trabajar con email y con tal. Entonces nosotros nos veíamos y hablábamos de tiro en el SHOT Show. Y hablábamos de tiro y compartíamos cosas. Oye, ¿qué problema tenéis? Luego, ¿qué ocurre? Cuando él tenía problemas de balística, me llamaba por teléfono. Me llamaba por teléfono porque, claro, él que estamos hablando de hace 10 años, no hace 2 días. Entonces, es que hace 10 años, hoy en día lo tenemos muy fácil. Hay Estrelo, que hay un montón de cosas. Hace 10 años no era así, para nada. Entonces, si tú estabas pegando un tiro en una cota en Afganistán y no le dabas al blanco, lo tenías mal. ¿Por qué? Porque era limitado la capacidad que tenías. Entonces a mí, cuando tenía ese problema, pues él me llamaba. Y otros me han llamado también. Y luego, pues nada, me lo pagaban con amistad y con remos y cosas de esas que me hacían. Pero este sobre todo con la amistad. Y entonces compartíamos eso. Entonces nos veíamos en el SHOT Show, nos tomábamos unas cervezas, hablábamos del tema y ya está. Y la pena es que él cuando se retiró, que montó Craft International, estuvimos hablando para montar cursos juntos y tal, y fue justo cuando le mataron. Entonces, yo nunca me he considerado que fuera amigo de Chris Kyle, porque para mí un amigo es otra cosa. Un amigo es compartir más cosas. Yo era un amigo profesional, amigo balístico de Chris Kyle. Lo que pasa es que cuando él murió, y eso fue lo que desencadenó un poco el tema, cuando él murió, su autobiografía, de la que se sacó la película, que bueno, la película no tiene nada que ver con el libro, pero sí, a ver, a mí a ver, la película me gusta porque a mí todo lo que salgan tiros me gusta. O sea, claro, sí. Pero la película no tiene nada que ver con la vida de Chris Kyle, nada que ver. O sea, prácticamente como que lo cuenta de una forma como si Chris Kyle hubiera estado toda su vida militar, porque cuando él entra en los SEAL, parece que ya va a Afganistán y empieza a luchar con un sniper afgano y luego vuelve el sniper afgano y luego se retira. ¿Te acuerdas de la película? Sí. Y dice, bueno, si es que él no fue eso. Nada. Mira, yo no puedo, pero me contaba Chris Kyle que una de las... Qué curioso. Bueno, yo no sé si puedo contar esto, pero yo creo que ya es público. Una de las operaciones que montaron en España, que era de Sontan, que fue infantería marina, con los Barrett tirando a un barco que traía misiles que iban eran sirios, eran de Siria. No iban venían de Irak y iban a Siria. Sí. Y entonces fue una de esas cosas que fue, digamos, importante para los tiradores españoles, porque los tiradores españoles, debido a la política, ya que no vamos a las guerras a pegar tiros, pues no es habitual que entren en combate de esa forma. Entonces, como el Atalanta, en aquella época parece ser que había un almirante español que lo mandaba o estaba situado, pues quería que las tropas españolas, infantería de marina, clase de COI, infantería de marina, estuvo disparando con los Barrett y hicieron una operación tal cual. Chris Kyle me dijo, Eduardo, yo estaba en un mini submarino bajo el agua. Bajo el agua. Operación. Y yo decía, joder, para que veas. O sea, y no les dejaron intervenir, porque tenían que hacerlo los españoles, que yo me alegro muchísimo,
Porque, y fíjate tú, por ejemplo, eso no sale en el libro ni sale en ningún sitio. Y él estuvo 8 o 9 años. Hizo operaciones de esas, hizo un montón. O sea, lo de Irak y tal fue una parte muy pequeña. Pero claro, entre lo que es secreto, que no se puede hablar, lo que estaba por el juicio, por él, su mujer, Taya, le puso una querella tanto a los que hicieron, a los que medio le decían que le robaron la empresa a Crest International, sus socios, les puso una querella. Luego encima tuvo la bronca con un actor de Hollywood que iba de SEAL, pero era Bats, en fin, una historia. Había otra querella, había 2 juicios por en medio. Entonces, de la mitad de las cosas de la vida de Chris Kyle no se podía hablar. Claro. Entonces, claro, cuando salió la película, que fue un boom, empezaron a preguntar qué SEAL retirados, porque si están activos no les dejan hablar, había que hablar español para hablar de Chris Kyle y no encontraban a nadie. Y entonces me llamaron a mí y me dijeron, oye Eduardo, que nos han dicho que tú trabajabas con Chris Kyle. Y digo, hombre, yo trabajaba con Chris Kyle, yo hacía cosas intercambiando información con Chris Kyle. Y Césped, nos gustaría que hablaras de francotiradores y tal y cual, porque claro, necesitamos a alguien de habla hispana para los canales de televisión de habla hispana en Estados Unidos. Y de ahí vino el tema de Chris Kyle, porque yo el tema de Chris Kyle no se lo había contado a nadie. Yo hacía, pues como con otra mucha gente. Yo trabajo con muchísima gente y yo no voy hablando de con quién trabajo. De todo el mundo, claro. ¿Qué ocurre? Que lo de Chris Kyle explotó por eso, porque me sacaron en la tele en Miami hablando de American Sniper. Entonces, claro, porque yo era íntimo amigo de... Y yo digo, yo conocía a Chris Kyle y, oye, entiéndeme, que él podía venir a mi casa y yo podía ir a la suya. Pero que no éramos amigos de vernos todos los días, ni yo había estado con él en combate, ni nada de eso. Y ese era el tema. Pero de ahí vino la cosa. Pero vamos, que Chris Kyle era un SEAL e hizo un montón de cosas con los SEAL, y a mí me parece que la película es un poco triste porque no cuenta lo que fue la trayectoria de Chris Kyle. Es un poco... Y como cosa curiosa, me dijeron que Taya tenía el libro mío, el de 100 Sniper Exercises, porque estaba entrenando a este chaval que tenía PTSD, estaba entrenándole con mi libro cuando le dispararon. Sí, exacto, sí, eso era lo siguiente que te iba a preguntar, porque tengo entendido que justo él usaba tu libro para entrenar a tiradores, ¿sabes? Él usaba, que antes es que se lo di yo. Mi libro se lo di yo y se lo dediqué yo. Sentado con él en el Shot Show. Por lo mismo, porque si es que aquí lo de menos es ser... Yo tengo muchos amigos en SEAL, en Delta, porque la gente no es consciente que cuando tú te jubilas... La vida militar de un militar en fuerzas especiales es muy corta. Es muy corta no, relativamente corta. Salvo que te reconviertas en algo necesario, instructor o armero o algo que te quedes allí, que eso es raro, eso es relativamente raro. Tu vida son 15, 16 años como mucho. Entonces, hay alguno que aguanta un poco más, aguanta 20 años, pero no es normal. Entonces, gente que entra con 20 años, pues cuando tiene 40, pues se va. Pero es que son tíos tremendamente bien físicamente, con muchas averías, porque se han roto muchas cosas, pero está fuerte, con 40 años y sabiendo un montón. Claro. Entonces, ¿a qué se dedican? Pues se dedican a lo que se tienen que dedicar. Pues unos se van a Blackwater y otros montan una empresa de instrucción. Pero claro, ellos no son instructores. Entonces, eso es un poco... ¿Qué ocurre? Que muchos acaban en la industria. Entonces, la gente no lo sabe. Pero muchísima gente de la que está en la industria, en el mundo del tiro, son Delta o son SEAL. Y la gente no lo sabe. Porque ellos no van tampoco diciendo yo soy Delta. Claro. Entonces, la gente, si yo le dijera, oye, mira, es que este tío es Delta. Bueno, ex Delta, jubilado. Porque son el marido el marido que lleva una empresa de tiro, pero con empresas conocidísimas, o empresa tal o tal. O sea, ¿por qué? Porque como nos gusta esto, acabas en esto. Entonces, cuando te jubilas, el que quiere hacerse político, pues se va a Washington.
pero el que quiere vivir el tiro, como ha vivido el tiro y está relacionado con la gente del tiro, pues acaba o casándose con alguien del tiro, o entrando de socio en una empresa, o montando una empresa de tiro. Es así, tú hablas con la gente y mira, yo es que estaba en el Webgroup, yo es que estaba en tal sitio, y eso es lo que hace un poco comunidad, porque es gente con muchísima experiencia, es gente que tiene una experiencia tremenda y la aplica a sus productos. Y eso obviamente mejora sus productos, obviamente.